Bien, es un gusto estar con ustedes, con los que están acá y los que están del otro lado de la pantalla o que están escuchando a través de Radio Comunidad. Una oportunidad maravillosa de exponer algunos puntos acerca de los cuales posiblemente habrá bastante controversia en el universo del mundo escolar, donde hay muchos actores, donde hay mucha gente participando y mucha gente también observando atentamente lo que está aconteciendo en el país con respecto a este punto. La consulta nacional por una educación de calidad fue planteada por el Ministerio de Educación en el marco primero de una sesión que tenía que ver con el área social, vinculando lo social con lo educativo, en una charla que dio el ministro de Educación para gente del gobierno, tratando de articular o lanzar algunas directrices acerca de la importancia de hacer que la educación fuera punto de confluencia de muchos agentes gubernamentales y no gubernamentales, y señalando en el curso de esa disertación que tuvo lugar, creo que fue en el Círculo Militar, que lo que se había hecho en educación en Venezuela, si bien para él era importante, había habido avances significativos, tenía carencias y tenía limitaciones que tenían que ser subsanadas, y que la única manera de hacerlo era a través de una gran consulta nacional. Y en esa oportunidad hizo críticas, para mí, implícitas, porque no fueron explícitas, no fueron abiertas, no fueron claras, a lo que ha sido la gestión de estos 15 años. Señalaba allí que había iniciativas que tenían que adoptarse para subsanar todas esas carencias y todas esas limitaciones que él enunciaba, y entre ellas hablaba con mucha fuerza sobre el tema de la calidad de la educación. Él decía, bueno, hemos crecido, tenemos muchos estudiantes, tenemos que ver cómo se mantienen en las aulas, porque también se nos están escapando muchos muchachos, hay deserción, y eso hay que decirlo, hay que ser claro, no tenemos que disfrazar las cosas. Y el ministro llegó a decir en un momento que una frase, un chiste que no fue, que le quitó todo el sentido a su exposición preliminar, que íbamos a formar muchachos con ciudadanos críticos, ciudadanos con capacidad de emprender, y ciudadanos con capacidad de hacer aportes y no formar por un pensamiento único. Pero eso sí, aclaró, es un chiste que deformó toda la estructura de lo que había hecho preliminarmente. No vamos a formar educadores, no vamos a formar muchachos para que se conviertan en clase media y luego se conviertan en una palabra que nunca me gusta pronunciar, escuálido. Eso nos generó muchas risas, entre los asistentes, y eso fue muy significativo para mí. Y fue la ocasión en la cual se atacó al ministro fuertemente. Yo, francamente, defendí la posición del ministro en todo cuanto dijo, y lamenté mucho el comentario porque creo que lo importante, lo esencial, lo medular fue todo lo que está contenido en esa exposición, que el día después fue sistemáticamente formulado en términos de una consulta a través de Soraya. Siempre el apellido de Soraya se me el Bashar. Soraya, gran amiga nuestra de muchos años en el mundo de la sociedad civil. Ella trabajó muchos años en el campo de los derechos humanos. Ella es cofundadora de una red que se llama Red de Apoyo para la Justicia y la Paz, que ha trabajado mucho con la figura de las personas desaparecidas o agredidas por los cuerpos policiales. Bueno, esa trayectoria de ella la ha llevado a donde está en este momento, y creo que en gran medida ella es un poco la figura que impulsa y apoya al ministro en toda esta tarea que se ha dado a llamar la Gran Consulta Nacional por la Educación de Calidad. Los puntos ya fueron expuestos por Lila, y ya la conoce la mayoría de las personas. No es, como mucha gente creía, una consulta limitada a los muchachos y a algunos maestros, unas preguntas genéricas. Es una consulta bastante intensa que se expresa, para mí, en dos territorios muy importantes que quisiera resaltar. Uno de ellos es el tema de los especialistas.
esos ejes que están puestos, esos 10 ejes van a ser trabajados por especialistas de universidades, de academias, investigadores, que van a hacer su aporte. Y de hecho el ministerio nos encomendó, bueno, a Lila, a la gente de Fe y Alegría, a la gente de ABEC, que también tratáramos de conseguir en el mundo de las academias, en el mundo, digamos, dentro del cual nosotros nos desenvolvemos, personas que puedan hacer aportes sistemáticos en el territorio de lo que puede llamarse el estado del arte de cada una de estas temáticas, y varias de ellas son esenciales. Tiene que ver con el perfil del educador, tiene que ver con las competencias que debemos desarrollar con los niños, tiene que ver con el campo de la participación ciudadana, y esos creo que son los temas que más nos interesan a nosotros, creo. Yo creo que es ese gran, el ministro lo llama, creo que algo así como ducto, hay una expresión que utiliza, pero que los grupos focales o investigaciones que se van a hacer con gente, organizaciones, segmentos, equipos a los cuales se le van a hacer consultas. Está pidiendo el ministro y la viceministro que le recomendemos grupos focales, y yo incorporaría estos grupos focales, no solamente a los que están puestos allí, que tienen que ver con el mundo de la educación explícitamente, sino yo incorporaría de muy buena fe todo lo que es el mundo de las comunicaciones, Elías. Creo que es importante que el mundo de los medios de comunicación, medios impresos, medios audiovisuales, medios radioeléctricos, internet, las redes de internet, gente que trabaja en ese campo, sea consultada de una manera rigurosa, porque gran parte de la formación que reciben nuestros muchachos, nuestra educación que reciben nuestros niños, nuestros adultos y todos nosotros, proviene del mundo de los medios de comunicación, y más aún en el caso venezolano, donde hay una presencia exagerada para algunos de parte de los medios de comunicación públicos, y el uso que se da irregular, las cadenas, etcétera. Yo creo que francamente es un tema que tiene que ser tratado. Yo no lo he visto tratado todavía, es una de las cuestiones que yo iba a pedirle tanto a Lila como a los compañeros que estamos juntos en esta tarea, inclusive del sector oficial, que nos acompañen en esto, porque hay que evaluar lo que significa el canal el canal 8, lo que significa el canal 4, con algunos de los programas que transmiten, algunos programas que transmiten también en esos medios alternativos, y la importancia que tiene en una nueva visión de la educación venezolana los medios alternativos, como lo que puede representar Radio Comunidad y lo que representan muchas de las emisoras comunitarias que existen en el país, algunas de las cuales han perseverado erróneamente en el camino de hacer proselitismo político y propaganda, mientras que otras han optado, y yo creo que apropiadamente, aún siendo seguidoras del proceso que lideró hasta su muerte el presidente Chávez, y que ahora sigue el presidente Maduro, bueno, que eso pueda hacerse en un espacio realmente de formación ciudadana, porque creo que así son en muchas partes del mundo. Creo que en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Brasil, hay expresiones muy importantes. Los españoles, que tú tanto admiras, las radios comunitarias españolas, creo que podían ser un ejemplo a seguir en todo lo que puede ser una educación, digamos, para todos, en el ámbito que lo ha, y en la línea que lo ha planteado UNESCO. UNESCO planteó hace algunos años una conferencia internacional que Venezuela firmó, que hay seis grandes metas que tienen que lograrse en el campo de la educación. También las Naciones Unidas se planteó también las metas del milenio para el año 15. Ahí estamos enrumbados nosotros. Estamos muy bien en números de lo que es en cantidad. En tema de calidad estamos muy mal, y creo que también es un tema que nos convoca a todos. Ahora, ¿cómo participar nosotros como sociedad, como gobiernos locales? Me refiero a gobernaciones, ministerios y alcaldías, en todo este proceso que nos convoca el ministro, promoviendo, animando, en la línea que dice el título de nuestra invitación para hoy, participando, haciendo propuestas y a la vez protestando. Yo creo que cada protesta, como se decía hace algunos años, lleva en sí
incuba una propuesta. Yo creo que quedarse en la protesta no lleva a nada. Y una propuesta que nace de la nada, como nació por ejemplo la 058, que es un instrumento inaplicable en la forma como está concebida. Es producto justamente de una gente que no conocía la escuela y que no sabía cómo funciona una escuela. Si lo hubiera sabido, hubiera expresado el documento algo mucho mejor algo mejor de lo que salió. Yo creo que nosotros cuando decidimos cumplir la instrucción del ministerio de que había que montarse en los consejos educativos, tuvimos que corregir la tarea. Y en el fondo, ninguna de las experiencias es igual a la otra. Y lo hicimos justamente sobre la base de que la inaplicabilidad que nosotros señalábamos con respecto a la 058, no implicaba la negación, no implicaba una negación nuestra de hacer la realidad, sino todo lo contrario. Y en ese esfuerzo encontramos que hay escuelas donde los consejos comunales han tenido una participación excelente. Hay otras escuelas donde los consejos comunales de los alrededores ni siquiera se han sentido llamados, a pesar de que se los motivó, no lograron involucrarse porque no le veían el queso a la tostada, no le veían el poder que ellos quisieran haber tenido o los recursos económicos que pudieron haberse manifestado, porque no existen recursos económicos. Hay que procurarlos, hay que presentar propuestas, hay que presentar proyectos. Y esa propuesta y proyecto no solamente se presenta ante el Ministerio de Educación o ante la Alcaldía o ante la Gobernación, se presenta ante sectores del sector, ante el mundo cívico, ante el mundo empresarial. Y para eso se necesitaba tener un registro, se necesitaba tener el RIF, se necesitaba tener una serie de condiciones que no lo proporcionaba la figura del Consejo Educativo tal como estaban, y fuimos nosotros los que tuvimos que abrir brechas para encontrar cómo se registra. Insistíamos, íbamos al ministerio, no, así no es, íbamos a registro, no, así no es, íbamos a 5 registros distintos y cada uno nos decía una cosa distinta, íbamos al banco para abrir la cuenta y cada uno nos decía una cosa distinta, y así, pacientemente, poco a poco, fuimos, construyendo experiencias, yo diría exitosas, cada una distinta de las otras, aprendiendo lecciones. Podemos escribir un libro de lecciones aprendidas de cómo no se deben hacer las cosas, y al final logramos definitivamente, yo no sé, Reina, del porcentaje de nuestras escuelas, que son 46, 47, nos faltan 43 consejos educativos formados como debe ser. Y en ese sentido necesitamos algo que Lila ha insistido mucho en la consulta educativa ante el ministro, se lo dijo personalmente. Necesitamos que haya funcionarios en las zonas educativas y en lo que ahora se llaman municipios educativos, ya no lo llaman distritos educativos, personas, funcionarios que sean facilitadores de procesos y no comisarios políticos. Y eso lo está logrando, se está logrando, bueno, yo pienso en alguna medida en aquellos sitios donde se está viendo crecer la hierba, donde se está viendo crecer el árbol, donde se está viendo que está echando raíces la figura de los consejos educativos. Y eso va también con la consulta. La consulta no debe ser para meter miedo, para atemorizar, porque ya estamos cansados de tantos años, no solamente los 15 años del gobierno, digamos, que tenemos en este momento, sino inclusive el Estado, la forma como se expresaba muchas veces ante el mundo educativo, era severamente autoritario, siempre lo fue. Yo creo que hay que buscar un Estado animador, un Estado promotor, un Estado que aliente, un Estado que dé confianza, y ese Estado está por construirse todavía, y yo creo que lo tenemos que prefigurar en la consulta, diciendo cuál es el tipo de organización que queremos para la escuela, cómo debe funcionar, cómo deberían ser los funcionarios, cómo deberían ser los maestros, que no solamente el perfil que plantea la Lidia, el ministerio, la Constitución y las leyes. Hay aspectos del perfil que uno quisiera tener, un educador más comprometido, más amoroso. Yo no sé cómo se escribe eso y cómo debería, pero tenemos que trabajar en esa línea. Un educador también, en el caso de las comunidades populares, enamorado de su comunidad, que no le tenga miedo a los pobres,
que no le tenga miedo a la pobreza, que no le tenga miedo al barrio. Y eso supone que escuela segura, supone un gobierno que garantice también eso en el entorno de la escuela, porque la escuela no está solita. Ayer Luis Salamanca, un amigo de Elías también, y politólogo, estaba haciendo un ejemplo de cómo está el país y cómo está manejándose la cuestión de lo que se llama el diálogo entre gobierno y oposición. Y decía que el presidente está manejando un barco que no sabe si ir hacia Cuba directamente o devolverse un poquito y buscar un sitio intermedio antes de o devolverse y plantearse cosas del antiguo régimen, y no sé. Y bueno, yo decía, bueno, si así está la situación a nivel nacional, nosotros estamos en una cabina, no sé cómo se llama, un salón de ese barco, y ese barco, y estamos nosotros como educadores también, y discutiendo con el ministerio y como sociedad civil todo lo que tiene que hacerse en el ámbito de la educación, y ese barco de alguna forma marca el destino también de los que estamos allí. Cuando estamos en este edificio, no solamente este piso o este local o esta oficina, es todo el edificio, que en un momento que haya un movimiento telúrico y Dios nos salve, permita que podamos hacer las cosas bien. Yo creo que nosotros tenemos que prefigurar en nuestro territorio del diálogo que estamos haciendo en educación el tono de lo que va a hacerse en el país también. Creo que así como somos educadores, así como somos padres y representantes comprometidos, así como son funcionarios del gobierno, el ministro tiene que dar, y lo está dando, en mi opinión, un ejemplo de cómo manejar esta situación en términos absolutamente respetuosos. Él opinará como político una vez que tenga que actuar como político, pero como ministro, y en ese sentido, tanto Leonardo como la gente de Fe y Alegría, como la BEC y con el propio Lila que ha estado presente, ha sido sumamente respetuoso en los términos, y él dice que tiene que morderse la lengua cada vez que habla, porque tiene que ser muy cuidadoso en las cosas que dice. Y ha dicho algo que yo quiero destacar aquí, dice: yo tengo más adversarios a esta iniciativa. Hay más gente que se opone a esta iniciativa dentro de los que están en mi corriente que los que están en lo que ustedes representan. Y es posible que así sea, porque la gente que no quiere que avance la educación está propiciando a lo mejor, digamos, un enfoque que genera anarquía y desorden, inaplicabilidad de normas, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo siento que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo de sindéresis, de madurez, cuando detallemos lo que se está haciendo en esta tarea de la consulta, tratando no de convencer a aquellos que no quieren participar, porque yo respeto mucho la decisión. Ayer salió una decisión de los llamados voceros de las direcciones de educación de los distintos partidos de la MUT. Y están en su derecho, porque todo lo que ellos dicen allí es verdad, en el sentido que, bueno, que no hay voluntad política, que hasta ahora no ha sido toda imposición. Y hay un dicho viejo, dice que el que está picado por macagua le tiene miedo al bejuco. Bueno, yo sí le tengo miedo al bejuco, pero voy con prevención, con cuidado. Me pongo una bota más de plástico que me llega hasta arriba, soy cuidadoso, no me acerco al bejuco, creyendo que sí. Hay gente que también provoca las cosas, hay que buscar la manera. Si está allí, yo me voy por otro ladito, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer, de verdad, hacer un ejemplo de en esta consulta de lo que es posible hacer a un nivel mayor del país. Se está haciendo en economía, se está haciendo en muchos territorios, tal vez más de lo que uno quisiera. Y yo veo que hay gente que patea la mesa, y gente que no le gusta, y haciendo uso de sus medios y de los recursos que tiene a su mano, bueno, dice cosas que estropean todo lo que se dijo el día anterior. Pero yo creo que vale la pena avanzar. Hay una frase que yo uso mucho entre mis compañeros de maestros allá en Sucre, ¿no? Hay una frase del 68 francés, de los muchachos, un grafiti que decía: no corramos, vayamos a prisa, haciendo que cada paso se convierta en meta sin dejar de ser paso. Y lo que tenemos que hacer es avanzar paso a paso, buscando la manera de que cada día sintamos que hubo algún acuerdo. El ministro siempre nos decía: yo tengo más
sintonía con ustedes. Yo tengo más acuerdo con ustedes, hasta en la forma como lo dicen, que con muchos de mis correligionarios. Yo quiero creer en eso que dice el ministro y hay gente que dice que vale la pena hacerlo. Otros dicen que no, pues yo creo que tiene sentido hacerlo y lo voy a seguir haciendo. Soy director de educación del municipio de Sucre, no me represento a mí mismo, tengo que ser bueno, cuidadoso y atender un poco lo que yo represento en tanto figura política que uno es, porque lo es, a pesar de que no, quisiera que no se viera de esa manera, pero no sé, cuando estoy allí estoy representando también al alcalde Carlos Oscarí, que siempre ha mostrado ante el país un rostro amable, un rostro afable, un rostro que hace del diálogo una razón de su existencia. Y en ese sentido, también siento que cada cosa que yo digo, trato de interpretar lo que ha significado él para este municipio. Muchas gracias.